Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con esta serie de temas generales de la fe. Y hemos comenzado a tratar un tema que tiene que ver con lo que realmente es cristianismo, lo que realmente es ser un cristiano. Y estamos examinando a la luz de la Escritura la vida cristiana, o sea, lo que realmente es la vida que Dios dispuso para sus hijos. ¿Qué clase de vida debe llevar un cristiano? Tengamos en cuenta, amados, que hablamos de la vida que Dios dispuso, no la que nosotros nos imaginamos que un cristiano debe llevar. Por eso lo haremos examinando la Escritura. Estuvimos mirando en la entrega anterior la experiencia del fracaso, cuando fuimos salvos, ya que nuestros pecados habían sido perdonados, pensábamos que nunca regresarían. Creíamos que la paz y el gozo que experimentamos permanecerían siempre con nosotros. Pero lamentablemente los pecados y las tentaciones regresaron. Las experiencias elevadas llegaron a ser muy pocas y las experiencias bajas se volvieron comunes. Y eso en realidad describe la experiencia de muchos creyentes. No una experiencia circunstancial, sino que casi una experiencia de vida. Casi podemos decir que esa es la vida cristiana que muchos creyentes viven. Hagámonos esta pregunta. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, ¿esperaba que nosotros tuviéramos la experiencia que tenemos hoy? Cuando fue crucificado, ¿sabía que nuestra vida sería victoriosa un día y derrotada al día siguiente? ¿Sabía el Señor que seríamos victoriosos en la mañana y derrotados en la noche? ¿Son sus logros en la cruz insuficientes para hacer que le sirvamos en santidad y justicia todos los días de nuestra vida? ¿Derramó Él su sangre en la cruz con el fin de liberarnos del castigo del infierno solamente, pero no del dolor del pecado? ¿Es su sangre derramada en la cruz suficiente para salvarnos del dolor del pecado eterno en el futuro, sin salvarnos del dolor del pecado hoy? Amados, deberíamos exclamar un gran aleluya y gloria a Dios. El Señor lo logró todo en la cruz. Cuando estuvo en la cruz, no solo le puso fin al dolor del infierno, sino también al dolor del pecado. Él no solo se acordó del dolor del castigo del pecado, sino también del dolor del poder del pecado. Él preparó un camino de salvación para nosotros, que nos hace aptos para vivir en la tierra de la misma manera que Él vivió. Cristo no solo acabó con el sufrimiento del infierno, sino que también le dio fin al sufrimiento del pecado. En otras palabras, su obra redentora no nos dio la posición y la base para ser salvos de una manera superficial, sino que también nos dio la posición y la base para que fuésemos salvos plenamente. No tenemos que vivir de la manera en que vivimos hoy. Tenemos que decir, aleluya, bendito sea el Señor, porque hay un evangelio para los pecadores y también para los cristianos pecadores. El evangelio para los cristianos pecadores se predica de la misma forma que la cruz se nos predicó antes. Hay un evangelio, amados hermanos, para los cristianos pecadores. Ya miramos en qué consiste nuestra propia experiencia. Hoy quisiéramos observar, y vamos a hacerlo por varias entregas, la clase de vida que Dios dispuso para el creyente. Según Dios, ¿qué clase de vida debe llevar un creyente? No nos referimos a cristianos de mucha experiencia, sino a todos los cristianos, los que han sido salvos y regenerados y han recibido la vida eterna. ¿Qué clase de vida deben llevar? Solo después de que sepamos esto, veremos lo que nos falta. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa vida cristiana? Vamos a examinar algunos pasajes. Y la primera cosa que queremos hacer notar es esta. La vida cristiana, la vida que Dios dispuso, es una vida libre de pecado. Vamos a leer Mateo 1:21. Y allí leemos, y dará luz a un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Unos hermanos comentaron que les gusta más llamar al Señor Jesús, Jesús mi Salvador. Es llamado Jesús porque Él salva a su pueblo de los pecados. Nosotros recibimos a Jesús como Salvador y obtuvimos la gracia del perdón. Demos gracias al Señor y alabémosle porque ahora Jesús es nuestro Salvador y porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? Él salva a su pueblo de los pecados. Esto es lo que Dios dispuso. Es lo que Cristo logró. Lo importante ahora es si seguimos viviendo en el pecado o si hemos sido librados de él. Es mirar a la experiencia. ¿Viene nuestro viejo mal genio a atormentarnos? ¿Seguimos atados a esos pecados y enredados por nuestros pensamientos? ¿Somos tan orgullosos y egoístas como antes? ¿Seguimos siendo los mismos o ya fuimos liberados de los pecados? Un predicador anterior hacía notar, un predicador hace muchos años hacía notar la gran diferencia entre un flotador, un salvavidas, y en realidad un bote salvavidas. Cuando un hombre cae al agua y alguien le tira un flotador, él no se ahogará si se aferra a él, pero tampoco saldrá del agua. No se hundirá, pero tampoco podría salirse del agua. No estará muerto, pero tampoco estará manifestando vida. El bote salvavidas es diferente. Al entrar en el bote salvavidas, la persona que está en peligro de ahogarse sale del agua. La salvación que el Señor Jesús nos ha provisto no es la salvación del flotador, sino la del barco salvavidas. Él no se detendrá a mitad del camino dejándonos entre la vida y la muerte. Él salvará a su pueblo de los pecados, es lo que leímos en Mateo. Él no nos deja en los pecados. Por consiguiente, la salvación descrita en la Biblia nos salva del pecado. Sin embargo, aunque ya creímos, en nuestra experiencia no somos salvos del pecado, pues aún vivimos en él. ¿Acaso está la Biblia equivocada? Podemos afirmar, no hay nada equivocado en la Biblia. Es nuestra experiencia la que está errada. ¿Qué otra cosa hizo Jesús cuando vino a nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca de su obra? Vamos a leer Lucas 1:69 y ahí queremos resaltar esto. La vida cristiana es una vida que tiene comunión íntima con Dios. Leemos allí. Y nos levantó un poderoso Salvador, otra versión dice un cuerno de salvación, en la casa de David su siervo. Los versículos que siguen, el 73, la segunda parte, 74 y 75, podemos leer que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, otra versión dice librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él. Y oiga cómo termina todos nuestros días. Dios nos levantó un poderoso Salvador. Dios nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David. Nosotros ya tenemos ese poderoso Salvador, ya tenemos ese cuerno. ¿Qué ha hecho ese poderoso Salvador por nosotros? ¿Y hasta qué punto nos ha librado? Él nos ha librado de la mano de nuestros enemigos. Lo leímos. ¿Qué clase de vida desea Él que vivamos después de ser librados? Después de ser librados de la mano de nuestros enemigos. ¿Está Él interesado solamente en que le sirvamos en santidad y en justicia? ¿Es solo lo único que Él desea? Si es así, le vamos a servir en santidad y justicia, pero solo algunas veces. La Escritura deja claro que le serviremos. Mire ahí, lo único que Él desea no es que le sirvamos en santidad y justicia, sino que le serviremos en santidad y justicia, o le sirvamos en santidad y justicia todos nuestros días. Debemos servirle en santidad y justicia mientras vivamos en la tierra. Esa es la clase de vida que Dios ha dispuesto para nosotros. Debemos servirle en santidad y justicia todos nuestros días. Por supuesto, para nuestra vergüenza debemos admitir que no le hemos servido en santidad y justicia todos nuestros días. Aunque Dios sí nos ha librado de la mano de nuestros enemigos. ¿O está equivocado lo que dice la Biblia? ¿O es nuestra experiencia la que está equivocada?
Si nuestra experiencia es correcta, entonces la Biblia está equivocada. Si usted se ha preguntado qué clase de vida espera la Biblia de un creyente, de uno que se llame cristiano, o perdón, no de uno que se llame, de un creyente, según ella, todo aquel que es salvo debe servir al Señor en santidad y justicia todos sus días. Y no podemos, hermano, quedarnos por debajo. Si la Biblia está equivocada, nuestra experiencia podía justificarse. Pero si la Biblia no lo está, es nuestra experiencia la que tiene que estar mal. Otro punto importante de esa vida cristiana que Dios ha dispuesto para sus hijos es una vida que haya plena satisfacción en Él. Una vida que encuentra plena satisfacción en el Señor. En Juan 4:14 leemos: mas el que bebiere o beba, dice otra versión, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. Estas palabras son preciosas. No se refiere a un cristiano muy particular, un cristiano de cierta experiencia o de cierta importancia dentro del cristianismo. No dice que solo aquellos que han recibido una gracia especial del Señor pueden tener un manantial de agua que salte para vida eterna. El Señor dijo esto a la mujer samaritana, una mujer de un pasado oscuro. Le dijo que si ella creía, recibiría agua de vida y que esa agua sería en ella un manantial que salte para vida eterna. Amado, ¿qué significa tener sed? Si uno tiene sed, significa que no está satisfecho. Aquellos que beben del agua que el Señor les da no tendrán sed jamás. Démosle gracias al Señor y alabémosle. Un cristiano es alguien que no solo está conforme, sino que siempre está satisfecho. No es suficiente que el cristiano se conforme, pues lo que Dios nos da nos satisface eternamente. Pero ¿cuántas veces hemos cruzado frente a los ofrecimientos del mundo, sus lujos y comodidades, sin sentirnos sedientos? ¿Tenemos sed al caminar frente a las grandes tiendas? Si anhelamos esto o aquello, ¿no es eso tener sed? ¿Tenemos sed cuando nos fijamos en nuestros colegas o compañeros de estudio y envidiamos lo que ellos ahora tienen? Aún así, el Señor dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. Lo que Él nos da es una clase de vida. Sin embargo, lo que nosotros experimentamos es diferente. El Señor nos dice que Él es todo lo que necesitamos, pero nosotros decimos que Él no es suficiente. Nosotros necesitamos otras cosas para poder ser satisfechos, pero Él dice que con Él basta. ¿Es errado lo que recibimos del Señor o es nuestra experiencia la que está mal? Uno de los dos debe estar equivocado. No es posible que el Señor nos gire un cheque sin fondo. Lo que Él promete ciertamente lo dará. Nuestra experiencia pasada es expresada en un viejo himno que decía así: antes medio salvos. ¿Por qué dice el Señor que el creyente no tendrá sed jamás? Porque llega a ser diferente en su interior. En su interior ahora hay nuevas exigencias y satisfacciones. Hermanos amados, vivimos delante de Dios y le servimos en santidad y justicia todos nuestros días. Vivimos delante de Dios cada día en santidad y justicia, como el sacerdote Zacarías en Lucas 1:75. Tenemos algo que salta desde nuestro interior constantemente y apaga también la sed nuestra y la de otros. Hay una frase que entre los creyentes parece una mala palabra: no hacer nada. Los cristianos no tienen que pedir nada. No necesitamos nada más. Podemos decir que el Señor es suficiente para nosotros. Pero escuche la pregunta:
¿Está usted satisfecho únicamente con el Señor? ¿Estamos satisfechos con el Señor Jesús solamente? Si no lo estamos, esto indica que algo anda mal en nuestro vivir. Seguimos en la próxima entrega examinando esa vida cristiana según las Escrituras. Gracias y paz, amados.